y llegó, y estamos en vivo, por supuesto, con el señor psicólogo Mariano Rato. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar? Fin de semana pasado tuve un cumpleaños. Sí. No sé si les pasó alguna vez. ¿Vieron cuando llegas a una fiesta y no hay nadie? O sea, en realidad no es que no hay nadie en la fiesta, sino que no hay nadie que vos conozcas en la fiesta. Terrible. Bueno, y me hizo acordar bastante a una situación que viví con bastante frecuencia cuando salía, estaba soltero, etcétera. Que me pasaba que salía solo, ¿sí? Iba a bailar solo muchas veces. Nada, y tenía como una especie de estrategia donde entraba como medio apurado al boliche, ¿no? Como, no sé, imagínense la secuencia de fila de gente afuera, qué sé yo, medio como colándome como estaba solo, suponiendo o haciendo suponer que había alguien adentro que me estaba esperando. Entraba, iba a la barra, tomaba un trago, me pedía un trago, mejor dicho, no sé, hacía toda una especie de como si para, para hacer una especie de como si para sentirme cómodo, ¿sí? Bien. Y me pasaba algo bastante curioso que tiene que ver con que fue un poco lo que me pasó este fin de semana en esta fiesta y por eso lo traigo a colación. Que me pasó algo bastante curioso me pasaba algo bastante curioso que tenía que ver con que en algún momento ese como si empezaba a creármelo y empezaba efectivamente a sentirme cómodo. Hacía un como si estuviese cómodo, no sé, si la gente me pensaba que la gente me podía llegar a estar observando y dirían, che, ¿qué hace este flaco acá solo bailando? ¿Qué sé yo? En algún momento algo de todo eso lo incorporaba, lo naturalizaba y el como si se transformaba en en efectivamente sentirme cómodo, ¿sí? En estar efectivamente cómodo. Entonces me puse a pensar un poco sobre ese personaje que uno termina comprando en algunas oportunidades, sobre todo en situaciones sociales, ¿no? Donde, bueno, nada, eso, primero empezamos a hacer una especie de como si nos sintiéramos cómodos, por ejemplo, no sé, hablando en público, ¿sí? Sí. Pienso cuántas veces nos pasó que las primeras veces que hablamos en público en realidad no teníamos la confianza absoluta de estar hablando en público. Sin embargo, nos dejamos llevar con el envión, ¿no? De decir, che, bueno, más que saber hablar en público, aún como si supiese hablar y en algún momento eso se termina incorporando, ¿sí? En situaciones sociales pasa mucho, ¿no? El hacer un como si, algo de todo esto, comprarse el personaje y empezar a actuar ese personaje y la confianza viene después, como a posteriori, digamos, cuando la cosa, digamos, empieza a fluir. Y me puse a pensar en cuántas veces algo de todo esto lo hacemos, ¿sí? Y lo llevamos a cabo, incluso muchas más veces de las que en realidad nos damos cuenta. Y pensaba que, bueno, que tal vez en situaciones sociales, no sé, la fiesta esta a la que estoy haciendo referencia, cuando uno sale, las primeras veces a hablar en público, es bastante fácil no hacer un como sí y que después el cuerpo, la mente empiece como a acostumbrarse y dejarse llevar y dejar que el cauce del río siga su curso porque hay algo ahí que se empieza a movilizar. Pero pensaba en situaciones donde la tendencia de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es a ir en contra de la información que tenemos, ¿sí? No sé, por ejemplo, pensaba en una situación de discusión con nuestra pareja, con la persona con la que convivimos. Qué difícil es dejarse llevar y qué difícil es hacer un como sí cuando nuestro cuerpo nos dice, che, estoy totalmente en desacuerdo con esta persona con la que estoy viviendo, estoy totalmente en desacuerdo con lo que, no sé, con lo que terminamos discutiendo, con lo que me plantea el otro. Nada, y de nuevo, la tendencia es frizar a esa persona durante 3 días, no dirigirle la palabra o a llevar a cabo una relación totalmente hostil hasta que la cosa se disuelva, se resuelva. Y pensaba el desafío justamente de actuar en el sentido contrario, ¿no? Pensaba en el desafío un poco de lo que les decía antes, de hacer un como si, como nos pasa muchas veces en las situaciones sociales. Y qué positivo termina siendo eso, ¿sí? No porque tengamos que dejar de pensar lo que pensamos, no porque tengamos que dejar de sentir lo que sentimos, y a veces nos sentimos enojados y no se trata de dejar de sentirnos enojados, a veces nos sentimos heridos por lo que la otra persona nos hizo o por la situación que vivimos, y no se trata de dejar de sentir esa emoción, sino que se trata muchas veces de dejar de actuar en consecuencia con esa emoción. Podemos seguir sintiéndonos de esa manera y sin embargo tener una relación un poco más amistosa donde no dejamos de compartir un momento con esa persona, ¿no? Pienso puntualmente en los vínculos porque me parece que en los vínculos de pareja sobre todo, Claro. o en los vínculos con los cuales uno convive, porque me parece que es como la situación donde más se pone de relieve, digamos, esta cuestión. Que por un lado funciona, el como si en situaciones sociales, y por otro hay algo ahí que el cuerpo, que el cuerpo pone un freno y que el cuerpo pone como una especie de empujón en el sentido contrario, ¿no? Como la tendencia es justamente a no hacer un como si, es ir y, chocar de frente con esa pared. Pero ahí hagamos un paréntesis. A ver.
llevémoslo a la pareja, Ajá. la situación que vos planteaste, Mariano. Muchas veces, y yo creo que con el paso de los años, terminás, para no chocar, para no crear una situación conflictiva, para no pasar 3 días sin hablar, como dijiste, terminás diciendo, más sí. ¿Hasta cuándo? Porque después eso va subiendo la espuma, subiendo hasta que el vaso Claro. se rebalsó y por un raro movimiento y te la llevaste por delante, desató una guerra. El crear un personaje, ¿cuánto lo podés mantener? Después del octavo vaso de Fernet. No sabés a dónde se va el personaje. Por eso. No, ni hablar, o sea, pienso que, de nuevo, no se trata de dejar de sentir o de pensar y las diferencias que uno tiene, sobre todo con la pareja, no se van a resolver porque uno haga un como sí o cree un personaje ahí para poder pasar el momento, ¿sí? Pero a veces pienso, de nuevo, que un poco lo que decía antes con las situaciones sociales y cómo nos dejamos llevar con esas Bueno. situaciones sociales, incluso no sabiendo muy bien cómo actuar y en algún momento sabemos cómo actuar ahí. Pienso que a veces encontramos como una punta del ovillo enredado en las relaciones de pareja cuando no nos enroscamos con la discusión y no hacemos de esa discusión una situación de pelea eterna. No pienso solamente en la relación de pareja, pienso también en la relación de convivencia con los hijos, con los vecinos. Cuando hacemos un como sí y le decimos al otro, che, contame cómo estuvo tu día, che, compartimos una cena, che. No digo que a veces no se resuelve y a veces nada, el vínculo está terminado, la pareja se termina disolviendo, separando, lo que fuese, o la convivencia no puede seguir. Pero a veces ese como si nos permite visualizar algo totalmente distinto a como se venía dando y algo que al principio termina siendo actuado, ¿sí? No sé si forzado, ¿sí? No sé si es que terminamos inventando un personaje, es que nos permitimos ahí como coquetear con algo distinto. En algún punto termina como encontrando una especie de fluir diferente y tal vez algo ahí se empieza a canalizar de una manera distinta. ¿Me siguen? Sí. Pero coincido con vos, Ceci. A veces eso no termina de resolver y a veces es muy difícil, no se termina de resolver el conflicto ni hablar y a veces es muy difícil de caretear, sobre todo con la pareja. Claro. ¿Sí? Pero a veces se genera como una especie de profecía autocumplida donde decimos, che, al otro lo odio, el otro es una porquería y actuamos en consecuencia y el otro termina siendo más porquería todavía y lo terminamos odiando mucho más de lo que lo veníamos odiando. ¿Me siguen? Ahora, cuando el personaje se hace carne y ya tu vida es una ficción, Ajá. pobre el otro también, ¿no? Para vincularse. Claro, bueno, es como el tema de, sí, cuando el otro ya deja de ser lo que era y se transforma en un ser totalmente diferente. Claro. Sí, cuando te come el personaje. Exacto. Porque una cosa es actuar el personaje y hacer un como sí para ver si se vehiculiza algo de ese problema, de Claro. esa dificultad de una manera diferente. Y otra cosa diferente es que te coma el personaje y que vos te transformes en una persona que no eras. Claro. Claro. Che, pero ¿quién sos? ¿Con quién estoy durmiendo? Claro. Sería algo así. Claro. Sí, no, eso ya estamos hablando Un ahí como montón. en otro orden de cuestión. Re. Sí. Che, no, bueno, ese era el tema. Bien. Pensaba un poco cuántas veces empezamos a hacer cosas con una supuesta naturalidad que en realidad no existe. Claro. Lo pienso en situaciones sociales, pero va más allá de las situaciones sociales. Y cuántas veces esa naturalidad que no existe la terminamos incorporando. Compramos un personaje, hacemos un como sí, y en algún momento algo de lo que no podíamos hacer, logramos terminar haciéndolo, ¿no? Como algo de lo que no fluía termina fluyendo, algo de lo que no nos animábamos, al final termina como ahí pudiéndose canalizar de cierto modo, ¿sí? Y un día, de repente, sin saber muchas veces cuándo, ese como sí que empezó siendo, deja de ser un como sí.